A lo largo de tu vida, has escuchado hablar de guerras, revoluciones y crisis en Oriente Medio. No importa en qué década naciste, esta región siempre aparece en las noticias con imágenes de destrucción, protestas y disputas territoriales. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué una región tan rica en historia y recursos naturales está sumida en la inestabilidad? Desde el inicio del siglo XXI, Oriente Medio ha sido escenario de grandes guerras que involucraron a países como Irak, Siria, Israel, Palestina, Líbano y Yemen. Estos conflictos atrajeron a potencias regionales como Irán, Arabia Saudita y Turquía, e incluso a potencias globales como Estados Unidos, Rusia y Francia. ¿El impacto? Millones de vidas perdidas, miles de millones de personas desplazadas y billones de dólares consumidos en conflictos. Sin embargo, esta historia no comienza con el terrorismo moderno ni con los regímenes dictatoriales de la región. Se remonta a más de un siglo atrás, cuando las potencias europeas redibujaron el mapa de Oriente Medio tras la Primera Guerra Mundial. Este rediseño ignoró por completo la diversidad cultural, religiosa y étnica de la región, sembrando las semillas de los conflictos que resuenan hasta el día de hoy. Prepárate para sumergirte en un viaje por la historia y la geopolítica. Exploraremos los orígenes de esta inestabilidad, comprenderemos las fuerzas que moldearon la región y descubriremos cómo las decisiones tomadas hace más de un siglo aún impactan el mundo en el que vivimos. Para entender los conflictos modernos en Oriente Medio, debemos retroceder al periodo en que esta región estaba gobernada por el Imperio Otomano. El Imperio Otomano, que existió entre 1299 y 1923, fue uno de los más grandes e influyentes de la historia, reemplazando al Imperio Bizantino en el control de Oriente Medio, el sureste de Europa y el norte de África. Con Constantinopla, actual Estambul, como capital, destacó como centro de comercio, arte y ciencia. Tras siglos de declive, colapsó después de la Primera Guerra Mundial, dando paso a la República de Turquía en 1923. Durante siglos, los otomanos controlaron casi todo Oriente Medio, imponiendo una administración que mantenía una relativa estabilidad al sofocar movimientos nacionalistas y separatistas. Era un imperio vasto, que abarcaba desde el sureste de Europa hasta Yemen, compuesto por una compleja diversidad de etnias, lenguas y religiones. Sin embargo, el poder otomano comenzó a declinar en el siglo XIX y potencias europeas como el Reino Unido y Francia vieron una oportunidad. Oriente Medio era estratégicamente crucial, conectando Europa con Asia, especialmente para los británicos, que tenían intereses comerciales y coloniales en la India. Estas potencias empezaron a establecer protectorados en territorios clave como el actual Yemen, Bahrein y Egipto, asegurando acceso al recién construido Canal de Suez. El golpe final al imperio llegó durante la Primera Guerra Mundial, cuando los otomanos se aliaron con Alemania. La derrota trajo consigo la partición de sus tierras. En 1916, incluso antes del fin de la guerra, británicos y franceses firmaron el controvertido Acuerdo Sykes-Picot. Este tratado secreto dividió Oriente Medio en zonas de influencia europea, trazando fronteras que ignoraban por completo las realidades culturales, étnicas y religiosas de la región. Los británicos se quedaron con áreas que incluían el actual Irak y Jordania, mientras que los franceses tomaron el control de lo que hoy son Líbano y Siria. Palestina, debido a su importancia religiosa, fue puesta bajo una administración internacional. Pero estas líneas trazadas en el papel sin consultar a las poblaciones locales sembraron las semillas de las rivalidades y resentimientos que persisten hasta el día de hoy. La caída del Imperio Otomano transformó Oriente Medio en un tablero de ajedrez geopolítico donde las potencias europeas jugaban con sus propios intereses. Lo que antes era un mosaico de comunidades interconectadas se convirtió en un campo de disputas por territorio y poder. Pero la división territorial no fue el único motivo de inestabilidad. El petróleo,
que comenzaba a descubrirse en la región, pronto se convertiría en un factor decisivo para los conflictos. Con las nuevas fronteras trazadas tras la caída del Imperio Otomano, algo inesperado comenzó a surgir en Oriente Medio: el petróleo. En 1908, se descubrieron los primeros campos en Irán, y poco tiempo después, el Reino Unido se convirtió en uno de los principales beneficiarios. Explotando estos recursos a través de la Anglo-Persian Oil Company, que más tarde daría origen a la British Petroleum. Durante la Primera Guerra Mundial, el petróleo demostró ser esencial para alimentar los motores de la guerra moderna, como barcos y aviones. Esto colocó a Oriente Medio en una posición estratégica que ninguna potencia podía ignorar. Tras el conflicto, las naciones vencedoras, como el Reino Unido y Francia, buscaron expandir su influencia sobre territorios donde creían que se descubrirían más reservas de petróleo. Esta carrera por el control del petróleo moldeó las decisiones de países como el Reino Unido, que establecieron protectorados en regiones ricas en recursos, como Kuwait e Irak. Sin embargo, el impacto más profundo llegaría años después, cuando el petróleo comenzó a ser descubierto en grandes cantidades en toda la región, en Irak. Los campos más productivos estaban en las áreas habitadas por chiitas en el sur y kurdos en el norte. En Kuwait y Arabia Saudita, las mayores reservas se encontraban en regiones habitadas por minorías chiitas. En Irán, casi todo el petróleo estaba en la provincia de Juzestán, hogar de una mayoría árabe chiita. Esta distribución desigual de recursos dentro de las nuevas fronteras creadas por las potencias europeas no solo alimentó tensiones internas, sino que también atrajo el interés de fuerzas externas. Para los británicos y, más tarde, los estadounidenses, garantizar el control del petróleo en Oriente Medio no era solo una cuestión económica, sino de seguridad nacional. El petróleo no solo trajo riqueza a la región, sino que también transformó a los países productores en objetivos de disputas internas y externas. Gobiernos autoritarios, conflictos étnicos e intervenciones extranjeras fueron alimentados por esta lucha constante por el control. Con las potencias europeas redibujando el mapa de Oriente Medio, comenzaron a surgir los estados modernos, aunque de manera artificial y sin considerar las diferencias culturales, religiosas y étnicas de las poblaciones locales. Irak, por ejemplo, se formó uniendo tres antiguas provincias otomanas: Mosul, Bagdad y Basora. Cada una de ellas estaba habitada por grupos con identidades muy distintas. En el norte, los kurdos, una etnia mayoritariamente sunita; en el centro, los árabes sunitas, que acabaron dominando el gobierno; y en el sur, la mayoría chiita, frecuentemente marginada. Siria también fue diseñada de manera que unió a diferentes grupos con poco en común. Alawitas, sunitas, cristianos y kurdos fueron forzados a coexistir en un mismo territorio, mientras que el Líbano fue separado con base en una ligera mayoría cristiana, pero con significativas poblaciones musulmanas y drusas. Esta fragmentación, impuesta desde fuera, creó estados frágiles, donde los conflictos internos se volvieron inevitables. La cuestión kurda es uno de los ejemplos más claros de cómo estas decisiones dejaron heridas abiertas en la región. Prometidos con un estado propio durante la reconfiguración de Oriente Medio, los kurdos acabaron divididos entre cuatro países: Turquía, Irak, Siria e Irán. Hoy en día, son una de las mayores naciones sin Estado en el mundo, con cerca de 40 millones de personas, muchas veces perseguidas y discriminadas. Estas divisiones arbitrarias también generaron disputas fronterizas duraderas. Kuwait, por ejemplo, fue separado de la provincia de Basora por los británicos para proteger sus intereses petroleros. Esto resultó en tensiones con Irak, que veía el territorio como parte histórica de su nación, una tensión que culminaría en la invasión de Kuwait por Saddam Hussein en 1990. Estas fronteras, trazadas sin tener en cuenta las complejidades locales, transformaron a Oriente Medio en una región permanentemente inestable.
pero las disputas por territorios y fronteras no son el único problema. La creación del Estado de Israel, décadas después, añadió una nueva capa de conflictos a la ecuación. Tras la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias del Holocausto, la cuestión del establecimiento de un hogar nacional para los judíos ganó fuerza internacional. Esta idea ya había sido defendida por la Declaración Balfour de 1917, en la que el gobierno británico expresó su apoyo a la creación de un hogar nacional judío en Palestina, un territorio entonces bajo administración británica. La propuesta de partición de la ONU, presentada en 1947, sugería dividir el territorio de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén bajo administración internacional. La propuesta fue aceptada por las lideranzas judías, pero rechazada por muchos líderes árabes, quienes consideraron la división desfavorable para los árabes palestinos, que representaban la mayoría de la población del territorio en ese momento. La Declaración de Independencia de Israel, en 1948, resultó en un conflicto inmediato con países vecinos como Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak, que apoyaron a los árabes palestinos. Esta guerra fue la primera de una serie de conflictos árabe-israelíes que marcaron las décadas siguientes. Entre los episodios más significativos está la Guerra de los 6 Días, en 1967, cuando Israel capturó territorios estratégicos como Cisjordania, Jerusalén Este, la Franja de Gaza, los Altos del Golán y el Sinaí. Estas áreas se convirtieron en el foco de disputas, negociaciones y revueltas, como las intifades, movimientos de resistencia palestina. Además, la cuestión de los refugiados palestinos tuvo un impacto regional significativo. Países como Jordania y Líbano acogieron grandes poblaciones de refugiados, lo que provocó cambios demográficos y contribuyó a tensiones políticas internas. El conflicto árabe-israelí también se convirtió en un catalizador de cambios en la política regional. Mientras Israel consolidaba alianzas con potencias occidentales, como Estados Unidos, diversos países árabes se unieron en busca de estrategias comunes, ya fuera a través de guerras o negociaciones. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética consideraron Oriente Medio un campo de batalla indirecto para expandir sus influencias. La proximidad a rutas comerciales clave y las vastas reservas de petróleo hicieron que el control de la región fuera una prioridad geopolítica para ambas superpotencias. Estados Unidos buscó garantizar su influencia apoyando monarquías y gobiernos aliados, como Arabia Saudita e Israel, que se convirtió en uno de sus principales socios estratégicos. Por otro lado, la Unión Soviética apoyó movimientos nacionalistas y regímenes socialistas, como el Egipto de Gamal Abdel Nasser, la Siria de Hafez al-Assad y el Irak bajo el partido Ba'ath en diferentes momentos. Esta disputa de influencia tuvo profundas consecuencias en la región. En muchos casos, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética proporcionaron armas, entrenamiento militar y apoyo financiero a sus aliados, alimentando los conflictos locales. La guerra civil en el norte de Yemen, en la década de 1960, fue un ejemplo de este enfrentamiento indirecto, con los soviéticos apoyando a los republicanos nacionalistas y Estados Unidos, junto con Arabia Saudita, respaldando a los monárquicos. Uno de los momentos más tensos de este periodo fue la Guerra del Yom Kippur, en 1973, cuando Egipto y Siria lanzaron una ofensiva sorpresa contra Israel para recuperar territorios perdidos en 1967. Estados Unidos apoyó a Israel, mientras que la Unión Soviética proporcionó armamento a los países árabes. La escalada de este conflicto provocó una movilización global, con ambas superpotencias amenazando con intervenir directamente. Además, Oriente Medio se convirtió en un escenario estratégico para el control de la producción de petróleo. El embargo de 1973, liderado por los países árabes productores de petróleo en respuesta al apoyo estadounidense a Israel, mostró cómo el petróleo podía usarse como un arma política. Este evento reforzó el interés de las superpotencias en la estabilidad o el control de la región. A medida que avanzaba la Guerra Fría,
quedó claro que la presencia de las superpotencias en Oriente Medio no ofrecía soluciones duraderas a los conflictos regionales, más bien, los intensificaba. A finales de la década de 1980, con el declive de la Unión Soviética, nuevas fuerzas comenzaron a dar forma al escenario geopolítico. Entre ellas, la Revolución iraní de 1979 se destacó como un punto de inflexión, alterando profundamente el equilibrio de poder e introduciendo una nueva dinámica religiosa e ideológica en la región. Este movimiento marcó el establecimiento del primer gobierno teocrático moderno en Oriente Medio, basado en una interpretación chiita del Islam. Bajo el liderazgo del Ayatollah Jomeini, Irán adoptó una política que combinaba religión y gobierno, proponiendo un modelo político e ideológico que desafiaba no solo a las potencias occidentales, como Estados Unidos e Israel, sino también a las monarquías y regímenes sunitas de la región. La nueva República Islámica buscó exportar su revolución más allá de sus fronteras, inspirando a comunidades chiitas en países como Irak, Bahrein, Arabia Saudita y Líbano. Esta postura enfrentó a Irán con los líderes sunitas, especialmente Arabia Saudita, que desempeñaba un papel central en la representación del mundo islámico sunita. Este antagonismo generó lo que muchos llaman la Guerra Fría de Oriente Medio, un conflicto indirecto entre Irán y Arabia Saudita. Ambos países comenzaron a respaldar lados opuestos en conflictos regionales, Irán apoyando a grupos chiitas o aliados, como Hezbollah en Líbano y los hutíes en Yemen, mientras Arabia Saudita fortalecía regímenes sunitas y grupos que se oponían a la influencia iraní. El primer gran enfrentamiento de esta rivalidad fue la guerra Irán-Irak, que comenzó en 1980, cuando Saddam Hussein invadió Irán. El conflicto fue motivado, en parte, por el temor de que la revolución iraní pudiera inspirar revueltas entre los chiitas del sur de Irak, donde también se encontraban las principales reservas de petróleo del país. La guerra, que duró 8 años, resultó en cientos de miles de muertos y un estancamiento que debilitó a ambos lados, sin disminuir las tensiones entre ellos. Otro impacto duradero de la revolución fue el fortalecimiento de grupos islamistas en varias partes de Oriente Medio. El ejemplo iraní demostró que la religión podía ser una herramienta poderosa de movilización política, influyendo en el surgimiento de otros movimientos, tanto chiitas como sunitas. Esta nueva dinámica religiosa e ideológica añadió una capa aún más compleja a la geopolítica de Oriente Medio, con las divisiones entre chiitas y sunitas superponiéndose a rivalidades nacionales y tribales. A medida que Irán consolidaba su posición como líder del islamismo chiita, Oriente Medio fue testigo del debilitamiento del nacionalismo árabe y del ascenso de los movimientos religiosos como una fuerza dominante. En este contexto, las ambiciones de Saddam Hussein convirtieron a Irak en un epicentro de conflictos a finales del siglo XX. Tras asumir el poder, Saddam buscó consolidar su influencia en la región, unificar a los árabes bajo su dominio y desafiar las fronteras trazadas en Oriente Medio. En 1980, invadió Irán, en parte para contener la influencia de la revolución iraní entre los chiitas del sur de Irak. La guerra duró 8 años, dejando cientos de miles de muertos y debilitando a ambos países. Pocos años después, en 1990, Saddam volvió a actuar, esta vez invadiendo Kuwait. Buscaba expandir los recursos petroleros de Irak y consolidar su posición como una potencia regional. Sin embargo, la invasión provocó una rápida reacción internacional. Bajo el liderazgo de Estados Unidos, una coalición de países derrotó a las fuerzas iraquíes en la Guerra del Golfo de 1991, dejando el régimen de Saddam aislado y debilitado. Estas intervenciones, sin embargo, dejaron a Oriente Medio aún más volátil. El debilitamiento de Irak y el continuo involucramiento extranjero allanaron el camino para el surgimiento de nuevos actores, incluidos grupos insurgentes que buscaban redibujar las fronteras y desafiar el orden establecido. Décadas de inestabilidad en Oriente Medio crearon un terreno fértil para el surgimiento de grupos como Al-Qaeda y el ISIS. Estos movimientos insurgentes rechazaron las fronteras coloniales trazadas por acuerdos como el Sykes-Picot y se presentaron como alternativas frente a los estados nacionales percibidos como fallidos. Al-Qaeda ganó protagonismo en la década de 1990, mientras que el ISIS emergió en la siguiente década, aprovechando el vacío de poder en Irak y Siria tras guerras e intervenciones internacionales.
Ambos grupos utilizaron ideologías extremistas y métodos violentos para expandir su influencia, desafiando tanto a los gobiernos locales como a las potencias globales. Estos movimientos tuvieron un impacto devastador, no solo en las regiones donde operaban, sino también en la percepción global de Oriente Medio, intensificando los conflictos y las crisis humanitarias. A lo largo del video, hemos visto cómo Oriente Medio se convirtió en un epicentro de conflictos globales y regionales, moldeado por decisiones históricas y luchas de poder. Pero la pregunta permanece, ¿Oriente Medio estará siempre en guerra? Aunque las raíces de los conflictos son profundas, la historia también muestra que la geopolítica está en constante evolución. En las últimas décadas, hemos visto avances significativos, como los acuerdos de paz entre Israel y algunos países árabes, además de colaboraciones económicas con el potencial de unir a la región en torno a intereses comunes. Aún quedan desafíos considerables, pero Oriente Medio también es una tierra de resiliencia y adaptación. Depende del mundo observar de cerca los próximos capítulos de esta historia, que sigue influyendo en la política global.